Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Y luego vienen a decirnos que la justicia, oiga, no es rápida en España. Ayer les contamos que el juez Peinado tiene intención de llevar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, al banquillo por haber cometido, supuestamente, claro, el delito de malversación, uno de los 5 que se le atribuyen. Y fíjense qué velocidad, porque anoche Begoña Gómez fue absuelta. Se hizo pública la sentencia y fue declarada inocente. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Begoña es inocente, su hermano también. Y lo dice Pedro Sánchez. Esto es agilidad, ¿verdad? Y todo sin practicar diligencia alguna, sin escuchar a las partes y sin analizar ninguna prueba presentada. Teniendo al presidente del gobierno como magistrado y emitiendo sentencia de forma anticipada, oiga, ¿para qué queremos en España tribunales de justicia? Cogemos, eliminamos el Poder Judicial, lo asume el jefe del Ejecutivo y asunto resuelto, ¿eh? El problema del atasco judicial en España solucionado en un instante, rápidamente. Si total Pedro Sánchez ya se encarga de atribuirle delitos a sus oponentes políticos sin que los tribunales de justicia lo digan. La corrupción de Ayuso, de la que tanto habla el presidente, sin que se conozca en qué tribunal se investiga, aún así el presidente del gobierno coge y dice, no, Ayuso es corrupta. Y entonces todos los seguidores del presidente del gobierno, los turiferarios y los psicofantes vienen a decirnos, sí, efectivamente, claro, como lo dice el presidente del gobierno, pues Ayuso corrupta. ¿Qué tribunal lo ha dicho? Ninguno. El presidente del gobierno atribuye delitos y absuelve a algunas personas. Pero al mismo tiempo, por supuesto, claro que sí. Mi mujer y mi hermano son inocentes. Hoy hay quien dice, no, pero es que esta es una opinión personal del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Cómo no va a emitir su opinión personal el presidente si tenemos en España libertad de expresión? Claro, es que precisamente por su condición de presidente del gobierno, jefe del Poder Ejecutivo, es él el que más debería abstenerse de hacer este tipo de declaraciones porque suponen una intromisión en un procedimiento judicial en curso. Y sobre todo debería extremar un poquito la precaución el presidente, ser un poquito más cauto para no quedar en evidencia, porque es que no aprende. Y sigue incurriendo en esta mala costumbre de hacer pronósticos sobre causas judiciales cuyo análisis se circunscribe solamente a la adscripción política del afectado y no a la carga probatoria. Es decir, hay alguien que tiene un problema con la justicia y lo primero que hacemos es mirar de qué partido es, a qué partido pertenece. Es del Partido Socialista, inocente. Es del Partido Popular, seguramente habrá sido culpable. Por ejemplo, mira, el fiscal general del Estado. El presidente abrió el curso político dando a entender que él también era inocente, saldría absuelto. ¿Por qué es inocente? Porque creo en su inocencia. Apenas unos días después, Álvaro García Ortiz fue enviado al banquillo de los acusados. Lo mismo que su señora y lo mismo que su hermano. Tras haber estado un año entero atribuyendo prevaricación a los magistrados de estos 3 casos y pronosticando que todo quedará en nada, resulta que Begoña, David y Álvaro van a sentarse en el banquillo. Y el problema no es que Pedro Sánchez naufrague en sus pronósticos, porque esto forma parte ya de su naturaleza. El problema es que a medida que avanzan las causas es más complicado sostener esta absurda y dañina tesis del lawfare. Dice el presidente del gobierno que los jueces están haciendo esto... Afortunadamente es la minoría. Son muy poquitos, son la minoría. Pues miren, empiezan a ser ya muchos más, ¿eh? Porque no son 3 los jueces prevaricadores. No son solo Peinado, la juez Viezma de Badajoz y el juez Leopoldo Puente del Supremo. No. Es que como las causas avanzan, son 3 jueces de la Audiencia de Madrid que avalan al juez del caso Begoña, además de los 7 que avalan a la juez del caso del Hermanísimo y que son de 2 tribunales diferentes. Por un lado, los 4 magistrados que componen la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Badajoz y los 3 jueces del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Bueno, pues desde el gobierno, y ojo, desde los medios que lo apoyan también, insisten a coro en que todo esto, o todos estos, se han puesto de acuerdo y forman parte de la conspiración para dañar al presidente del gobierno. Total, que los casos que iban a quedar absolutamente en nada, sobre todo el de Begoña, han adquirido forma corpórea y se han hecho carne a pesar de la obstinación del presidente en afirmar que no había caso. Pero la justicia, dice Pedro Sánchez, no tengan ustedes ninguna duda, lo va a poner todo en su sitio. Y espero que cuando eso suceda y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado. Si el presidente del gobierno está preocupado por los medios de comunicación, por nosotros, tranquilo, presidente, que aquí sabemos hacer perfectamente nuestro trabajo como los jueces saben hacer perfectamente el suyo. Pero ¿y usted? ¿Qué nos dice de usted, presidente? Si salen condenados o el fiscal general, o su hermano, o su esposa, o los 3,
¿Qué va a hacer usted, presidente? ¿Va a pedir disculpas por haber desprestigiado a jueces honestos? ¿Va a hacerse la misma pregunta que se hacía con el fiscal general del Estado? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general? Horas y horas. ¿Va a pedir usted perdón? ¿Va a hacer usted que sus ministros también pidan perdón? ¿O va a seguir con la misma cantinela? Bueno, esto es un vaticinio, pero la impresión que tenemos es que van a seguir exactamente lo mismo. Van a seguir exactamente igual. Los mismos, además. Y miren, el ministro candidato al cataclismo en Madrid, Óscar López, ha dicho esta mañana esto. Una instrucción verdaderamente ridícula, espantosa, que se viene haciendo durante un año. ¿Cuántas decisiones ha tomado ya el juez Peinado que son absolutamente estrambóticas, que son contrarias a derecho? Una más. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo no califico a una persona, mucho menos a un juez, por supuesto respetamos la justicia, pero opino sobre hechos. Y le estoy diciendo que toda esta instrucción es una vergüenza. Si hubiera que escribir un manual de derecho de lo que no se hace en una instrucción judicial, Peinado sería el maestro. Y si esto es así, ¿por qué no lo denuncia, ministro? Si estamos ante hechos tan graves, lo normal, lo lógico es emprender acciones legales para apartar a este juez que pasa por encima de los derechos de personas inocentes. No denuncian porque es todo evidentemente chatarra argumental. ¿No sería mejor proceder a denunciarlo y aliviar de la pesada carga de este juez a muchas personas que puedan sufrir el mismo malísimo trato que dice el gobierno que está sufriendo Begoña Gómez? Miren, no ha sido el único en hablar hoy de la mujer del presidente del gobierno. Aquí de presidente a presidente, ayer lo hacía Pedro Sánchez y hoy lo ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy estaba en un foro sobre China participando. ¿Dónde si no? Hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? La primera de ellas es cómo los dirigentes del Partido Popular se agarran de la chaqueta del juez Peinado, ¿no? Buscando una oportunidad, quizá por la falta de proyecto que tienen. Y en segundo lugar, ¿por qué se le llama al Tribunal del Jurado popular? Me sorprende porque es el jurado, sin más, ¿no? Se sorprende Zapatero de que el Partido Popular se agarre a la chaqueta de un juez. A diferencia del Partido Socialista, que no se agarró a la chaqueta de ningún juez para la moción de censura contra Mariano Rajoy, ¿verdad? Se inventan teorías conspiratorias y si lo hacen, porque total no se van a inventar también mayorías parlamentarias que no existen. Concluyamos con esto porque en la semana en la que el gobierno ha perdido la votación de la inmigración en Cataluña y en la semana en la que los socios del gobierno han dejado sola a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha salido reprobada en el Congreso, porque claro, así lo han querido los socios en el asunto de lo de las pulseras, pues viene la ministra portavoz Pilar Alegría a decirte que tienen mayoría. Atame en corto esa mentira. Y que, por tanto, el Partido Socialista, en este caso, y el presidente Sánchez, tiene esa mayoría, ese mayor respaldo en el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional. No es igual. Bueno, la soberanía nacional reside en las Cortes, que es en el Congreso y en el Senado. En el Senado se olvidan porque, claro, como tiene mayoría del Partido Popular, pues ahí no hay soberanía. La soberanía está representada en el Congreso. ¿Por Pedro Sánchez? Bueno, si tiene mayoría en el Congreso de los Diputados, como dice la ministra portavoz, ¿y por qué no presentan ya los presupuestos? Será fácil aprobarlos, España los necesita. ¿Por qué no lo hacen? Si tienen mayoría en el Congreso de los Diputados, ¿por qué pierden votación tras votación todas las semanas? Si tienen mayoría en el Congreso de los Diputados, ¿por qué les han tumbado lo de la inmigración en Cataluña que habían pactado con Junts? Si tienen mayoría, ¿por qué han reprobado a la ministra? Si tienen mayoría, ¿no? Esto es como las mayorías de Tezanos, que como tampoco se las creen, es el motivo por el cual no convocan elecciones. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.